Eddie y la teoría del purgatorio, teoría con trasfondo. Se trata más que una leyenda. Es una teoría bastante interesante, debo decir. Esta habla del purgatorio de Ed y Eddie, el programa de Cartoon Network que mostraba las aventuras del bastante tonto de Ed, el inteligente Ed, o doble D, y el estafador compulsivo de Eddie. La teoría afirma que los tres personajes, además de los otros niños, están muertos y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Originalmente se creía que era un ciclo de verano, pero luego empezaron a ir a la escuela, explicando la ausencia de los adultos. En realidad no entiendo qué tiene que ver que los chicos vayan a la escuela con la ausencia de los adultos, si alguien amable me lo explica. Se dice que ellos murieron en ese mismo vecindario en diferentes épocas, a causa de diversas enfermedades o accidentes. Todo comienza con Rolf. Era hijo de un pastor, y hacía las labores propias del campo, hasta que un toro se salió de control, matando al ganado. Rolf pereció en un intento de contenerlo, en 1903. Trajo, al purgatorio, los animales que el toro había matado, pero por conveniencia evitó traer al toro cuando éste murió. Su carácter es de persona trabajadora, debido a su actitud ganadera. Luego llegó Honley. Este vivía en los mismos terrenos que Rolf, siendo solitario por naturaleza. Al no poder comunicarse con los demás niños empezó a enloquecerse, creándose un amigo imaginario llamado Tablón, con quien tuvo sus aventuras. Murió en 1922 luego de una larga lucha contra la tuberculosis. No se sabe si Tablón era un alma más, o una parte de Honley, porque parecía tener vida en algunos capítulos. El siguiente fue Eddie, que murió en 1932. Este siempre tenía planes para mantenerse en la alta sociedad junto con su familia debido a la Gran Depresión, aún a costa de perder sus amistades. Murió ahogado en un río tratando de escapar de unos niños a los que había estafado. Después vinieron Sarah y Ed, en los 40, en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Eran hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sarah, emulando a su madre, se mostró en una postura exigente y dominante, mientras que Ed se mostró indiferente, obsesionándose con películas de monstruos. Ambos murieron en un accidente automovilístico mientras su madre los llevaba a visitar a sus abuelos. Nash era hija de dos hippies, y se consideraba un espíritu libre. Murió en 1979 de la peor forma. Violada y asesinada, al igual que sus padres. Ed era hijo de dos científicos, demostrando claramente su inteligencia, y murió por curiosidad, en el año de 1989, ya que uno de sus experimentos explotó volándolo a él y la casa en pedazos. Posteriormente llegó Kevin, mezquino y abusivo. Este era golpeado por su padre borracho, y murió camino al hospital en 1999. Su actitud siguió siendo la misma, pero su padre cambió por uno que lo llenaba de regalos y le prestaba atención. El último en llegar fue Jimmy. Desarrolló la leucemia poco después de empezar a caminar, y murió por su propia enfermedad, ya que sus padres prácticamente lo aislaban, sobreprotegiéndolo. Las hermanas crueles eran demonios atraídos por los Eds, probablemente por ser los más alejados del grupo. Otra persona que también hay que resaltar fue el hermano de Eddie, que vivía en una bodega que a futuro sería una feria. En vida fue un delincuente y murió en un pelea, un año antes que Eddie. Escrito en sentido literal. No hemos estado aquí por siempre. Pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la tierra, ya estaba aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos, aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida empezara de verdad, aquí para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos, y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas, y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas desde que el último miembro del grupo vino, y no recordaremos este momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero que llegó aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. El hijo de un pastor. Él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras que pronto se convertirían en el lugar en el que todos residiríamos eventualmente. Murió en 1903. Mientras atendía a los animales de su familia, el toro escapó de su corral y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso si trajo a muchos animales con su espíritu, eligió no traer al ganado completo. Continúa con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para jugar con otros niños del vecindario. Honey fue siempre un niño solitario.
De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Cablón, y juntos viajaron por la campiña escalando árboles y metiéndose en problemas. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Cablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora en la otra vida y sin una compañía en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando con él en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Siempre un embaucador, Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddie murió en 1939, luego de que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue persiguiendo al poderoso dólar. Sarah y Ed llegaron poco tiempo después de que eso ocurriera. Para finales de los 40, el vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo, todo al intentar copiar el modus vivendi de su madre trabajadora. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó. De hecho, se aisló de todo el mundo y todas las cosas por completo, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Nash llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Nash era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa, que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local, entró a su casa en la oscuridad de la noche, la violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. No tardó mucho para que Ed se uniera al resto del vecindario. Era el hijo de dos proteccionistas sumamente controladores en la edad de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Ed se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto lo llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Ed sigue las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Ed murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida y acabó, de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentara confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre fue condenado a estar el resto de su vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al grado opuesto, con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa en que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior.
Vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los X por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de eso, todos las odian y les temen. Otra persona que llegó aquí fue el hermano de Eddie, pero este cuando murió no vivía en el vecindario, sino vivía en el lugar donde a futuro sería una feria. Antes de construirse la feria, ese lugar tenía una especie de bodega abandonada donde el hermano de Eddie se ocultaba, ya que en vida era un delincuente donde se dedicaba a robar y asaltar. Murió en 1938, un año antes que Eddie. Fue asesinado en una pelea contra un grupo de personas, quienes habían hecho justicia a mano propia ya que les robó anteriormente.